Hola a todos y bienvenidos a este nuevo video en donde descompondremos un Dockerfile. Sí, como lo escuchan, descompondremos un Dockerfile e iremos entendiendo cada instrucción y veremos cómo se ve reflejada en la imagen y luego en el contenedor. Como ustedes saben, el fichero o el archivo Dockerfile lee las instrucciones y a través de estas instrucciones crea una imagen con el comando docker build. Luego de crear la imagen, a través del comando docker run podemos crear un contenedor, pero este contenedor parte de la imagen que ingresamos en el contenedor. Es como si insertáramos un CD con un sistema operativo en una CPU y esta CPU reproduciera este CD y prestara el servicio de este sistema operativo. Más o menos eso es lo que ocurre. También podemos hacer un ejemplo con una receta de cocina. Dockerfile es nuestra receta de cocina y la imagen es la instancia o el resultado de esta receta de cocina. Igualmente, por ejemplo, en el caso de un molde de chocolate, nuestra imagen es nuestro molde y los contenedores que nacen a partir de esta imagen son las galletitas o los chocolates que salgan de este molde, ¿sí? Una imagen siempre va a ser estática y el contenedor siempre va a ser volátil. Recuerden esto. Ahora veremos el fichero Dockerfile que tenemos preparado para este ejemplo. Vamos a leer cada una de las instrucciones. From es la etiqueta que permite iniciar una imagen de Docker desde una aplicación o un sistema operativo. En este caso, vamos a iniciar desde un sistema operativo Ubuntu en su versión 20.04. Ahora, la etiqueta label lo que nos permite es agregar metadata a la imagen. ¿Qué quiere decir metadata? Información a la imagen sobre quién es el mantenedor, cuál es la versión de la imagen y cuál es la descripción. En este caso, el mantenedor soy yo, la versión es la 1 y la descripción es una imagen customizada para el servicio de Apache. Ahora vamos a definir unas variables de entorno. Como nosotros sabemos, eh, Docker nació para solucionar el problema de que solo funciona en mi ordenador. Cuando nosotros desarrollamos un proyecto y lo queremos compartir a nuestro profesor, con nuestros compañeros de trabajo o en la industria, muchas veces surge la premisa solo funciona en mi ordenador. ¿Por qué? Porque nuestro ordenador es el que tiene todo el entorno de desarrollo, como por ejemplo este Visual Studio Code, ¿sí? Y el Visual Studio Code puede tener variables de entorno, conexiones a base de datos, todos estos elementos que a veces no documentamos y tenemos claros en un proyecto. Docker trata de solucionar esto con las variables de entorno y cómo las podemos indicar en nuestra imagen. En este caso, tenemos una variable de entorno en la cual le podemos decir al contenedor la zona horaria, ¿sí? ¿Para qué? Para que esta zona horaria concuerde con la zona de nuestro país y ya vamos a ver más adelante para qué. ¿Qué más le estamos indicando de variable de entorno? La variable Apache Run User, o sea, el usuario con el cual se va a ejecutar el servicio de Apache. En este caso, el usuario se va a llamar www-medio-data. Ahora, la otra variable de entorno es el grupo al que pertenece este usuario. En este caso sería el mismo grupo que está destinado a ejecutar este servicio que es www-medio-data. Necesitamos indicarle al Apache o a nuestro servicio el lugar donde van a quedar almacenados nuestros logs. Comúnmente en Linux los logs quedan guardados en var log. En este caso vamos a crear una carpeta adicional
que se llame Apache 2, en donde vamos a agregar los logs. Y para finalizar, vamos a indicarle al Apache el directorio el cual él debe leer para presentar la página HTML. Esta página HTML, a través del protocolo HTTP de hipertexto, va a mostrar la información que tenga nuestra página HTML. Ahora vamos a revisar la etiqueta run, ¿cierto? La etiqueta run lo que hace es ejecutar un comando dentro de la imagen, ¿sí? Preparando nuestro entorno. En este caso, ¿qué comandos vamos a ejecutar? En este caso, vamos a ejecutar comandos relacionados con el sistema operativo. En este caso, es Ubuntu, es un Linux de la familia Debian. Entonces, lo que vamos a hacer es un link simbólico de esta información, de este directorio con este archivo, que este archivo se va a generar con esta variable de entorno container timezone. Y él dice que haga un link simbólico hacia el archivo etc local time. Recuerden que el directorio etc es el que guarda las configuraciones. Ahora, adicionalmente a esto, podemos con esta bandera o esta opción que significa la i, ejecutar un comando adicional. Este comando es que envíe un mensaje hacia otro archivo. Este archivo es otro archivo de configuración que se llama timezone, ¿sí? ¿Qué es lo que nos va a indicar? La zona horaria en la que nos encontremos. Esto hace la etiqueta run, ejecuta un comando, ¿cierto? Y como las etiquetas están separadas, ¿cierto? Para efectos prácticos de este ejemplo, podríamos agruparlas, pero en esta ocasión no lo haremos. Cada una de estas ejecuciones crea una nueva capa de nuestra imagen. Ahora, ¿qué debemos hacer? En los sistemas operativos Linux, para instalar un paquete, debemos actualizar la lista de los repositorios. Esto es lo que hace el comando update. Cuando se actualizan las listas de los repositorios, lo que hace el sistema operativo es descargar unos archivos que indican hacia qué servidor puedo descargar software. La ruta del servidor público en la nube en donde puedo descargar paquetes y software. Luego ejecutamos un comando que es apt install -y. Recuerden que en la construcción de nuestra imagen no vamos a tener, una terminal interactiva para poder accionar o confirmar el hecho de instalar un paquete. Por eso debemos confirmarlo anteriormente y que en la ejecución de nuestro comando docker build no se interrumpa por no haber tenido una confirmación. Entonces, en este paso, en la línea 17, va a instalar los binarios de Apache. Ahora, en la línea 19 va a tomar un archivo index que se encuentra en este directorio de app web apache, ¿sí? Es un directorio de mi sistema operativo que contiene la siguiente información. Tiene el archivo Dockerfile, ¿cierto? Con la D mayúscula, como se debe llamar el archivo Dockerfile, y el index HTML. En este directorio en el que estoy trabajando, contengo todos los elementos necesarios para construir mi imagen. Además de esto, recuerden que es buena práctica tener un directorio separado para cada operación. ¿Por qué? Porque Docker toma el contexto es el lugar donde nos encontramos, y si encuentra otros archivos, va a procesar estos archivos y el tiempo de construcción va a tardar más. Esto ya lo veremos más adelante. Ahora, entonces va a copiar este index y lo va a enviar a la carpeta del sistema operativo en donde presenta la información en HTML. Ahora, en la línea 21 tenemos una de las líneas más importantes de nuestra imagen. La etiqueta CMD lo que hace es definir por defecto
el comando definir por defecto el comando que se va a ejecutar cuando se inicie un contenedor a partir de esta imagen. Vuelvo y lo repito. La etiqueta cmd va a especificarle al contenedor el comando que se debe ejecutar apenas se inicie el contenedor. En este caso, estamos yendo al lugar donde se encuentran los binarios, donde se encuentra el binario de Apache. Estamos enviando una bandera que lo que permite es que se ejecute en segundo plano nuestro proceso de Apache. Y para finalizar, exponemos nuestro servicio por el puerto 80. Ahora, vamos a construir nuestra imagen. Abrimos una terminal en nuestro Visual Studio Code. Nos dirigimos hacia el directorio en donde se encuentran estos archivos. Confirmamos que se encuentren nuestros archivos y ejecutamos el comando docker build, docker imagen build, que nos permite construir nuestra imagen. Podemos indicarle un tag de la siguiente manera o la manera corta. Y yo le voy a poner un nombre que se llama aprende. Le voy a poner Apache aprende Docker. Y voy a utilizar el punto para que en Linux entienda que estoy trabajando sobre este mismo directorio. Voy a proceder a ejecutar el comando. Él va a ejecutar las instrucciones necesarias y yo les voy a mostrar la salida. Él dice lo que yo les digo. El Docker, el engine o el motor, va a revisar si hay un archivo docker ignore que nos permite ignorar algunos archivos de este directorio. En este caso, pues no necesitamos el archivo docker ignore, pero es muy útil. También habla del contexto. El contexto es todos los elementos que se encuentran en este directorio, ¿cierto? No pesa mucho porque no hay muchos elementos. Si fuera de pronto otra aplicación web que tenga más librerías, sería lo correcto manejar un archivo docker ignore y este contexto se va a ver afectado. Ahora, comienza a ejecutar las líneas de descargar Ubuntu del registry de Docker. Luego, lo que hace es ejecutar las líneas del run. Miren que aquí está la etapa 2, el run, el link simbólico, luego el update, luego el install y luego el copy. Estas son las capas que podemos ver. Y nuestra imagen ya debe estar dentro de nuestras imágenes de Docker. Entonces vamos a listar Docker imagen ls, vamos a filtrar por Apache aprende Docker. Y esta es nuestra imagen, Apache aprende Docker, ¿sí? Nos dice que tiene una etiqueta de layers y que este es el commit. Y que fue creada hace un minuto y su tamaño. El tamaño de las imágenes depende de las capas que utilicemos para construir las imágenes, ¿cierto? Si hubiéramos agrupado las capas, pues muy probablemente el tamaño de la imagen disminuya. Los invito a ver el video de mejores prácticas para escribir Dockerfiles. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a inspeccionar esta imagen. Vamos a inspeccionar esta imagen. Lo voy a hacer en otra terminal para que se vea mejor. Docker inspect, Docker imagen, inspect y aprende Docker. Apache aprende Docker. Y miren la información que nos da este comando. Nos da todos los elementos que contiene esta imagen. Como les dije, vamos a descomponer este Dockerfile y entender los elementos que representan la imagen. Ahora, miren,
en esta parte o en esta sección de las variables de entorno, podemos ver las variables de entorno que le especificamos en el Dockerfile. Corresponden o tienen correlación directamente con lo que indicamos en nuestro Dockerfile, que era la zona horaria, el usuario de Apache, el grupo, los logs y el directorio. Ahora, en la parte de la instrucción cmd corresponde a ejecutar el binario de Apache en segundo plano. Entonces así podemos observar la información de una imagen. Y además de esto, vemos en la sección de label la información, toda la información que especificamos al iniciar el Dockerfile. Quién era el mantenedor, nuestra versión y la descripción de esta imagen. Así podemos obtener la información de nuestra imagen que corresponde a una representación del archivo o del fichero Dockerfile. Ahora, si queremos ver que estos elementos concuerden en el contenedor, vamos a ejecutar un contenedor. Vamos a ejecutar un contenedor, voy a dejar esta parte aquí y vamos a ejecutar un contenedor. Entonces, docker run, especificamos el nombre, voy a ponerle aprende docker, voy a poner web aprende docker y voy a especificarle las siguientes acciones. -p para indicar un puerto. En este caso le va a especificar el puerto de mi máquina que esté libre, por ejemplo el 8989. Y el puerto 80 de la derecha es el puerto que especificamos en nuestro Dockerfile, ¿sí? Corresponde al puerto que especificamos en nuestro Dockerfile y por el cual se va a desplegar el servicio. Ahora, voy a enviar este contenedor a segundo plano y mi imagen debe ser la que acabé de construir. Apache aprende Docker. Y lo que yo quiero en este contenedor, bueno, voy a ejecutar este contenedor. Si yo listo mis contenedores Docker container ls a filtrar grep web aprende Docker. Entonces me dice que este es el nombre de la imagen del contenedor, el comando o cmd que se está ejecutando por defecto, que ha iniciado hace 14 segundos, que está arriba y que está exponiendo un puerto. ¿Listo? Entonces, vamos a revisar que todo lo que especificamos en el Dockerfile se encuentra en el contenedor. ¿Cómo lo puedo hacer? Con el nombre del contenedor vamos a ingresar a nuestro contenedor con el comando docker exec -it de forma interactiva, el nombre del contenedor bash. Listo. Voy a limpiar la consola y vamos a empezar a buscar la información que especificamos en el Dockerfile. Por ejemplo, vamos a buscar este archivo etc timezone que corresponde a América Bogotá. Entonces vamos a imprimir la información que tiene este archivo timezone. Entonces miren, tienen el valor de la variable de entorno que definimos por defecto. Ahora voy a ver los usuarios y los grupos del sistema. Entonces para ver esto utilizamos el comando cat etc passwd para ver los usuarios. Y aquí podemos ver el usuario www-mediodata. Si quiero consultar los grupos, cat etc group. Y aquí puedo ver el grupo www-data.
Si yo conozco el nombre del usuario, puedo ejecutar el comando en Linux, ID y el nombre del usuario, y él me da la información, el UID del usuario, el nombre del usuario, el ID del grupo, el grupo y el grupo al que pertenece. ¿Listo? Entonces estamos verificando toda la información que se encuentra definida en la imagen. Ahora, vamos a revisar el directorio de los logs. Entonces, en la carpeta var_log se debió de crear una carpeta adicional que se llama Apache. Y dentro de esta carpeta Apache vamos a ver los logs de nuestro servicio. Ahora, lo que vamos a verificar es el directorio var www.html. Entonces, vamos a ir al directorio cd var www.html. Y dentro del HTML debe haber un index. Vamos a leer la información de este index y dice: hola comunidad de Docker en español. Hasta aquí es el mensaje. Y este mensaje corresponde al mensaje que realizó el desarrollador, ¿cierto? Ustedes son mejores desarrollando y va a haber una página mejor diseñada. Ahora, ya verificamos las variables de entorno. Lo que queremos saber es si nuestro paquete se instaló dentro de nuestro sistema operativo. Entonces vamos a verificar dentro de este sistema operativo Ubuntu si se instaló dpkg-l. Hacemos una tubería grep apache y ahí nos dice que este paquete dpkg permite gestionar los paquetes de Ubuntu o Debian y se encuentra instalado en esta versión. Entonces estamos revisando todos los elementos paso a paso. Ahora, si queremos ver qué proceso se está ejecutando, que en este caso sería el binario de Apache, utilizamos el comando pcaux grep apache. Y como ustedes pueden observar, se está ejecutando un proceso a través del usuario www-data que está llamando este binario y lo está enviando a segundo plano. ¿Listo? Entonces el proceso de Apache se está ejecutando correctamente. Ahora, si queremos ver qué puerto se está exponiendo, instalamos una herramienta dentro de nuestro sistema operativo que se llama apt-get install nettools. Cuando instalo esta herramienta puedo ejecutar el comando netstat -punta grep 80 y podemos observar que hay un puerto 80 en el cual se está escuchando. Este es el proceso que se está escuchando, que es el proceso de Apache, y tiene un identificador 1 de este proceso. Entonces, de esta manera hemos verificado los elementos de la imagen y el contenedor que especificamos en el Dockerfile. Si queremos revisar la versión del sistema operativo, podemos utilizar el comando cat etc *release. Y miren, nos dice que es un Ubuntu y en esta versión. Entonces, de esta manera, el Dockerfile es la base para crear nuestras aplicaciones y contenedores. Y esta fue una breve explicación de las etiquetas una a una y cómo representan la información en el contenedor. Si nosotros nos vamos al contenedor, ¿cierto?
listamos nuevamente el contenedor que se está ejecutando, observamos que se está poniendo por el puerto 8989, nos vamos a la web, escribimos localhost 8989 y aquí se encuentra el mensaje que está en nuestro index. Parece así porque yo especifiqué una ñ y no debe tener codificación UTF-8. Luego de acceder a la web, lo que debemos hacer es verificar la parte de los logs y por qué estaba relacionado con la zona horaria. Si nosotros venimos a nuestra terminal y dentro del contenedor ejecutamos el comando date, nos dice la hora, el día y la fecha y en la zona horaria en la que estamos. Estamos en una zona horaria GTM-05. Si nosotros venimos y buscamos en internet, podemos ver que la hora GMT-5 corresponden a la zona horaria de Bogotá, Colombia, que es la capital del país de Colombia en donde nos encontramos. Ahora, teniendo en cuenta esto, teniendo en cuenta la hora, podemos leer el archivo que se encuentra en barlog Apache. Y aquí podemos ver el access log o el error log. Si vemos el access log, vemos el acceso que hemos tenido hasta web. Si dejamos el comando tail-f a access log en esta terminal y accedemos nuevamente a nuestro sitio, podemos ver por línea de comandos las peticiones que le hacemos. Por eso era importante definir una zona horaria para saber en qué momento ocurren los accesos a nuestra web. Y si queremos verificar la hora de nuestro sistema, este es mi sistema de mi host, es la misma hora que indica el contenedor. Volvemos a hacer una petición y podemos ver cómo cambia nuestra petición y la hora en la que se hace. Muchas gracias por acompañarme en este video y espero que les sirva mucho. Hasta luego.